En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Alargaba la mano y te tocaba, rozaba tu frontera, el suave sitio donde tú terminas. Solo mío es el aire y mi ternura. Tú moras en lugares indecibles, indescifrable mar, lejana luz que no puede apresarse. Te me escapaba de cristal y aroma, por el aire que entraba y que salía, dueño de ti por dentro. Y yo quedaba fuera, en el dintel de siempre, prisionero de la celda exterior. La libertad hubiera sido herir tu pensamiento, trasponer el umbral de tu mirada, ser tú de otra manera, abrirte como una flor la infancia y aspirar su esencia y devorarla, hacer comunes humo y piedra, revocar el mandato de ser, entrarnos uno en el otro, trasponer los últimos límites, reunirnos. Alargaba la mano y te tocaba. Tú mirabas la luz y la gavilla, eras luz y gavilla, plenitud en ti misma, rotunda como el mundo. Caricias no valían, ni cuchillo, ni cálida marea. Tú allí a sola, sonriente, apartada, eterna tú, y yo eterno, apartado, sonriente, remitiéndote pactos inservibles, alianzas de cera. Todo estuvo de nuestra parte, pero ¿cuál era nuestra parte? El punto de coincidencia, el tacto que pudo ser llamado solo nuestro. Una voz en la calle llama y otra le responde. Dos manos se entrelazan, uno en otro los labios se acomodan, los cuerpos se acomodan. Abril clásico se abate, emperador de los encuentros. ¿Esto era amor? La soledad no sabe qué responder, persiste, tiembla, anhela destruirse impaciente. Se derrama en las manos ofrecidas, una voz en la calle, cuánto olor, cuánto escenario para nada. Miro tus ojos, yo miro los ojos tuyos, tú los míos. ¿Esto se llama amor? Permanecemos, sí. Permanecemos no indiferentes, pero diferentes. Somos tú y yo, los dos, desde la orilla de la corriente, solo, desvalidos, la piel alzada como un muro, solos tú y yo, sin fuerza ya, sin esperanza. Idénticos en todo, solo en amor distinto. La tristeza sedosa nos envuelve como una niebla. Ese es el lazo único, esa la patria en que nos encontramos. Por fin te identifico con mi hueso en el candor de la desesperanza. Aquí estamos nosotros, desvaídos los dos, borrados, más difíciles, a punto de no ser. ¿Amor es esto? ¿Acaso es esta no existencia de tanto ser? En este desvivirse por vivir, yo desangrado de mí, ya inmóvil en ti, ya alterado, el recuerdo se reanuda la inútil existencia, y alargaba la mano y te tocaba. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, los intensos, apasionados versos que acabo de leer pertenecen al poema Alargaba la mano y te tocaba, obra del inconmensurable poeta, dramaturgo, novelista y autor de inolvidable ensayo y artículo Antonio Gala Velasco.
Como se nos recuerda en la página de la Fundación para Jóvenes Creadores que él creara con su nombre, Antonio Gala fue un escritor precoz, escribiendo su primer relato corto a los 5 años y a los 7 su primera obra teatral. A los 14 daba ya una conferencia en el Círculo de la Amistad de Córdoba. En 1951, con 15 años, nuestro autor ingresa en la Universidad de Sevilla en la licenciatura de Derecho y se matricula por libre en Madrid en otras 2 carreras, Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Económicas. Durante sus años universitarios publicará sus primeros poemas en las revistas de la época Escorial, Platero, Cántico, fundando también 2 revistas, Aljibe y Arquero de Poesía, junto a Gloria Fuerte y Julio Mariscal Montes. Una vez licenciado, inicia oposiciones para abogado del Estado, obedeciendo al mandato de su padre. Sin embargo, abandona en el 2º año. Durante los años posteriores vive en Jerez de la Frontera y Córdoba. De vuelta a Madrid impartirá clases de filosofía e historia del arte en distintos colegios para ganarse la vida. En 1962 marcha a Italia, donde permanecerá casi un año. Ya en 1959 había escrito el libro de poemas Enemigo íntimo, por el que recibirá un accésit en el Premio Adonai de Poesía. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 90. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí. Y es que el jueves 2 de octubre se cumplieron justamente 95 años del nacimiento en Brazatortas, Ciudad Real, de Antonio Gala Velasco, el escritor que permaneció en la citada localidad manchega hasta el traslado de su familia a Córdoba a los 9 años, fallecería en esta capital andaluza, que siempre lo consideraría insigne hijo predilecto, un 28 de mayo de 2023. En la primavera de 1963, ya de regreso a España desde Italia, Gala recibirá el premio Las Albinas por su relato Solsticio de verano. En julio le es concedido el Premio Nacional Calderón de la Barca por su comedia Los verdes campos del Edén. Comienza así una larga y fructífera carrera como dramaturgo, durante la cual escribirá obras como Anillos para una dama, de 1973, o Petra regalada, de 1980. En su faceta de articulista estuvo trabajando en publicaciones como Pueblo, Sábado Gráfico, Actualidad Española o El País. Su última actividad como tal la desarrolló en el diario El Mundo con la columna titulada La Tronera, de la que publicaría una recopilación en 1996. Varias de sus series de artículos han sido publicadas posteriormente como libros. Es el caso de Charlas con Troilo, de 1981, En propia mano, de 1985, Cuaderno de la Dama de Otoño, también de ese año, 1985, o Dedicado a Tobías, en 1988. También La Soledad Sonora, del 91, y A quien conmigo va, en el 94. Este regalo estrangulado por el lazo de la sorpresa, este beso robado de la boca de la razón, esta verdad escrita por la mano sin corazón, este día que se esconde de vergüenza idolatrado, las horas son presa de un reloj bancario, el futuro nos rescata de un presente por venir, la vida se disfraza para no ser reconocida, por si vuelve la esperanza despedida en su día. Nos desahucia la razón por no saberla conservar, donde vive el sentido común abandonado en un desván. Pozo de los deseos, agujero en el espacio, vísteme despacio. En mi mano 2 dedos simbolizan el sueño de aquel que no tiene dueño y que nunca cede. Victoria, gritó el poeta, escrita a puño y letra, si no ha llegado, para cuando llegue. Amigas, amigos, estos versos que acabo de leer pertenecen al invitado de esta tarde en el programa.
El poema, titulado El embargo amargo, se encuentra publicado en el interesante blog Emociones encadenadas de Gema Albornoz. Su autor, nuestro querido amigo y compañero en las letras, Cristóbal Martínez Díaz. Hace tiempo que deseaba que Cristóbal estuviera con todos nosotros para hablarnos de sus comienzos en la literatura, de su trayectoria o su concepto de poesía, entre otras cuestiones. También, por supuesto, acerca de su original poemario A cuento de qué, publicado por Círculo Rojo. Personalmente conozco desde hace años a Cristóbal Martínez, quien reside en Lucena, sobre todo por coincidir ambos en el Encuentro Poético Internacional de Úbeda, organizado por mi querida amiga la escritora Isabel Resmo, y donde me precio de haber conocido no solo a grandes autores y autoras, sino sobre todo a grandes e interesantes personas, que no exagero si afirmo que han contribuido a mi enriquecimiento personal. Tal es el caso de nuestro invitado de hoy. Cristóbal, amigo, es un privilegio tenerte hoy en la estantería. Bienvenido a esta que es tu casa. Buenas tardes. Un saludo a los oyentes de La Estantería en Radio Progreso. Mi nombre es Cristóbal Martínez y Díaz por parte de madre. Antes de comenzar, quisiera agradecer la oportunidad que me ha brindado mi amigo Tomás Sánchez Rubio para participar en este espacio cultural dedicado a la poesía en su programa de radio. Gracias, Tomás. La verdad que seguramente cuando me escuches, pues no sé, encontraremos que hay un nuevo vínculo más a través de las palabras en esta emisora y en esta frecuencia, que es la poesía. Bueno, parece fácil para un poeta muchas veces lo que es expresarse, ¿no? Pero en verdad os digo que me está costando un poquito de trabajo encauzar esta conversación con vosotros y más sin veros, ¿no? Pero el sentido poético siempre nos ayuda y nos hace entender y conectar entre nosotros. Bueno, para hablar un poquito de cómo es mi trayectoria poética, cómo comienza, qué es aquello que me impulsó, casi siempre las preguntas que nos solemos hacer, o cuando uno conoce a un poeta o escritor, ¿no?, que siempre se suele preguntar, oye, ¿y qué fue lo que a ti te motivó o qué encontraste para elegir la escritura y a través de ella expresarte y querer conectar con las personas? Pues precisamente en la pregunta está la respuesta, ¿no? La poesía es así de particular y a mí me llamó la atención desde muy pequeño, ya estando en el colegio, ¿no? Pues, como todos sabemos, cuando nos empezamos a encontrar con poesía y gente que te habla de ella, ¿no? Pues a mí me llamó mucho la atención, porque para mí representa algo muy bonito. Hablar de las emociones y el aprender a expresarlas era como una meta que ya desde pequeño se me presentaba y parecía que no era consciente de ello, pero ahí tenía parte de familiares que ya pues me ayudaban con ello, porque aunque parezca que no, ahora que uno es más adulto y ya tiene unos cuantos añitos, pues me doy cuenta, ¿no?, de que en casa, pues ya mi hermano, uno de mis hermanos mayores, mi padre, mi madre, pues en cierta medida pues cantaban coplillas y de estas de los antiguos, ¿no? Mi hermano mayor pues le gustaba mucho escribir y lo escuchaba hablar con mis otros hermanos que escribían cartas de amor a las amigas y tal, y eran yo, claro, era pequeño, pero todo aquello lo escuchaba y a mí me despertaba algo en mi interior, ¿no? Aquello, y sin darme cuenta, pues no es que despertase algo de mi interior, es que era como ese receptor de mensajes que ya venían cifrados y luego, pues aquí está el hecho de que se presenta en mi camino la oportunidad de poder publicar y editar y a día de hoy, pues lo hice, ¿no? Pero bueno, para no desvariar mucho, vamos a hablar un poquito siguiendo el hilo conductual de cómo se presenta la poesía en mi vida, ¿vale? Cómo la acepto y un poquito daros a conocer, porque no sé, lo mismo la curiosidad en ciertas personas
pues es lo que nos lleva a realizar ciertas cosas que luego nos representan a nosotros mismos, ¿verdad? Porque el poeta se representa a través de la poesía. Pues no sé, yo creo que lo primero que nos representa es la persona, pero somos comunicadores de un medio distinto, igual que hoy Tomás me invita a comunicarme a través de la radio, pues la escritura me invita a comunicarme a través de la poesía. Ya siendo pequeño, pues en el colegio siempre me gustaba escribir lo típico. Al final de la hoja de la libreta siempre tenías algo, ¿no? Y bueno, yo nací en Asturias, pero me considero granadino, pues me he criado en la Alpujarra, en Granada, ¿no? Y desde pequeño escuché hablar que, no sé, pues Federico García Lorca, una imagen tan grande, o escritores muy consolidados, ¿no? Pues Federico de Granada, yo de Granada, estudié en el colegio Juan Ramón Jiménez, que el colegio Juan Ramón Jiménez está en Casería Montijo, que es por donde sube la carretera de Vilna. Y yo cuando salía al recreo en el colegio, estando cerca la carretera, por donde yo pensaba que por allí había pasado un camión llevando a un poeta donde lo fueron a fusilar. O sea, yo fantaseaba con aquello, incluso pues, no sé, era como que me sentía que tenía que coger un relevo poético de aquello, ¿no? Fijaos qué cosa, lo que es la imaginación. Y empecé a escribir cositas, ¿no? Y tuve contactos allí en Granada, pues con algunas asociaciones pequeñitas, ¿no? Claro, yo vivía en un barrio, mi padre era guardia civil y era por lo que vivíamos, lo habían destinado allí en Granada y por eso nací en Asturias. Y estuve trabajando un tiempo con un colegio de niños marginales y allí en Almanjayar, ¿vale? Entonces, no sé, esto de la poesía parecía un tanto difícil y extraño, una asignatura muy complicada para mostrársela a un niño que tenía unos problemas bastante grandes. Pero se me ocurrió, pues mira, a través de los versos y la música, como son niños que le encantaba la música, pues hacíamos cancioncillas. Y así empezó un poco el tema encauzando ya pues música, dándole como que era un medio útil realmente y la utilidad de la poesía es bastante bonita. Y más cuando la recibes con el corazón, que es de donde viene. Esos fueron mis primeros inicios. Luego ya aquí cuando llegué ya aquí a Lucena de Córdoba, que es donde resido actualmente, pues tuve la suerte de encontrarme con una asociación que era la Asociación Naufragio. Tuve los primeros contactos con ellos a través de un curso de poesía que se hizo aquí en Lucena, que fue gratuito, y conocí a buenos amigos y poetas como José Puerto, por ejemplo, o Manuel Guerrero, ¿eh? Son amigos y buenos escritores y poetas. Y con ellos, pues, en el momento que entré en la asociación, fue como realmente encontrar algo de lo que iba buscando, ¿no? Aquí llevo muchos años, pero durante tantos años, tantos como 26, claro, ya que era como que la poesía la tenías un poco más escondida, ¿no? Ya escribía lo típico cuando llega la noche que nos visitan las musas y las atendemos con la hoja en blanco, ¿verdad? Pero cuando ya tuve el contacto con esta asociación, esto fue como un despertar en ese ser interior que estaba ahí deseando de encontrarse con alguien que compartir. Y aquí tuve la suerte de conocer y conozco, y a día de hoy, muchos amigos y poetas. Y fue el trampolín para encontrarme ya con tanta gente que a día de hoy trabajamos por hacer un mundo más bonito, ¿no? A través de la poesía en nuestro escrito. Y de ello forma parte de tantos encuentros en los que hemos participado juntos a partir de allí. Bueno,
decir que la Asociación Naufragio editaba una revista que era Saigón, ¿vale? La revista Saigón, una revista gratuita y en la cual participaron entidades muy conocidas y que gracias a ellos pues se pudo dar más brillo y más luz a todos los que participábamos. Porque esto es que realmente la poesía es complicada, como todos saben, ¿no? Sabemos que es muy difícil. ¿Cuántas veces nos ha escuchado el poeta es pobre, pero rico en la palabra, ¿no? Y la palabra, que la verdad, cuando descubres que con la palabra puedes llegar lejos, pues te gusta más trabajar con ella. Y es lo que a mí me anima a escribir. Realmente mis poemas y mi escritura van mucho en la línea de la esperanza, ¿no? Siempre es aportar un empuje y una ayuda a quien lo lee a través de hechos reales, de cosas que nos suceden cotidianas del día a día y pasan desapercibidas, pero realmente, como siempre digo, todo pasa por algo y para algo y nada es casual, ¿no? Es causal. Y entonces es como que vas entrelazando, ¿no? Estos puntos y encuentras hasta el motivo y la causa para la cual vas a escribir, ¿no? En principio, cuando comienzo con la asociación, pues lo que realmente encuentro que hay puentes de enlace con otras asociaciones y a su vez que se celebran muchos encuentros a nivel nacional e internacional en algunos, porque incluso llegué a estar en un encuentro en Tetuán y aquí a nivel nacional pues podemos encontrar en lo que es un evento que se hace semestral, que es Poetas en Red. Cada 6 meses se va celebrando en una distinta ciudad de España. 100 poetas en mayo, que se celebra en Vitoria-Gasteiz. Son muchísimos los encuentros que a día de hoy, en los cuales participo, que podría nombrarlos todos, la verdad. Tomás sabe también de muchos de ellos y que hemos coincidido incluso en Úbeda, ¿no? Y la verdad que es muy enriquecedor. O sea, entonces todo esto va sumando y aportando poquito a poco, lo que hace que me lance a escribir mi primer poemario, ¿no? Pues me animo. Y dice un buen amigo mío, poeta, pero tú date cuenta que si la escritura es para dejarla en un cajón, es como que tú te has quedado olvidado. Entonces, si quieres darte a conocer, abre el cajón y que tus poemas vean la luz. Entonces decido escribir mi primer poemario, y titulado ¿A cuento de qué? En este poemario, realmente lo que intento reflejar es un poco, pues como dije al principio, mi fijación es encontrar el origen de las cosas y hablar del origen de todo aquello que nos sucede. Y es un poemario que os invito a que leáis, claro, si os parece, vamos, que os podéis contactar conmigo y hablaría un poquito de él con mucho gusto, ¿no? Porque en este poemario es un poco a modo de guía, ¿vale? Quiero mostrarme y mostrar lo que es el transcurso de la vida a través de la poesía y como si fuese ese consejero para aquel que muchas veces cuando nos encontramos en situaciones para la cual ni siquiera buscamos explicaciones, pero son situaciones que de repente se nos presentan, ¿verdad? Y decimos, pero esto ¿a cuento de qué viene? ¿A cuento de qué es una expresión que yo desde muy pequeño escuchaba en casa y entonces decidí como que si tanto esta palabra estaba en mi vida, al igual que la poesía,
al igual que mis amigos los poetas, al igual que los encuentros, es un poco encontrar un punto de conexión, y es cuando decido escribir el poemario y lo hago en 7 partes. Porque la verdad que lo trabajé mucho, muy trabajado, porque todo está hecho con una intención. Y son 7 partes porque busqué el 7, que para mí es un número mágico. Bueno, realmente el que estudia la numerología lo puede saber mejor, ¿no? Pero el 7 es que aparece a lo largo de nuestra vida en muchos escritos, en cuentos, los 7 enanitos, los 7 colores, las fases lunares, los días de la semana, las notas musicales. O sea, el número 7 es algo que para mí me estaba descubriendo el arte. Y quién dice que la poesía no es un arte, ¿no? El arte de escribir, el arte de pintar, el arte de dibujar. Y para mí como que en la poesía se encierra toda la esencia de todos los artes, de todas las artes. Entonces, es un modo de demostrarme a mí mismo, porque muchísima gente dice que el poeta es pobre y de la poesía no se vive, pero es demostrarme a mí mismo que la vida realmente que yo quería, y la que hace que respire, y la que me alegra cada mañana que me despierto, es la poesía. Y cuando veo un poeta y le miro a los ojos, me doy cuenta de que no estoy equivocado. Entonces, en cierto modo, esto para mí es la mejor manera de agradecer a mis padres y a mi madre que me hayan dado la vida, y es dejar una huella a través de la poesía. Qué cosa más bonita y más grande, puedes decirlo así, ¿no? Que la huella sea la poesía y que la vida sea quien te la traiga. Espero y quiero que, bueno, a lo mejor no os he contado mucho, pero lo he dicho todo. Y me encantaría, pues, que a alguien de vosotros, de los que me vais a escuchar, que os despierte un poquito ese interés y que yo llegase a hablar del poemario. Y solamente, bueno, me dijeron que tenía que hablar durante 15 minutos, y os digo la verdad que es muy complicado hablar en 15 minutos, intentar contar la vida de uno, pero creo y sospecho que este es el inicio de algo tan grande y tan bonito como cuando uno empieza una estrofa y quiere hacer tu gran poema. Espero que os haya gustado, saber que aquí tenéis a un gran amigo. Y bueno, Tomás, nos vemos en la próxima. No sé si realmente en el espacio en el cual vamos a colocar este pequeño charlatán de la poesía, haya un espacio y un hueco en esa estantería donde las cosas tan bonitas que nos deleitan sean el día a día, y si se respetan, aquí será la poesía. Gracias, os quiero y que os vaya bien. Hasta pronto.
En el espacio desde la raíz, donde sabéis que comentamos habitualmente la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, seguiremos hablando esta semana de algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Como veréis, los términos que vamos a tratar seguidamente se encuentran estrechamente relacionados por su significado. Comenzaremos por la curiosa palabra cenutrio. Según el diccionario de la Real Academia Española, se trata de un adjetivo coloquial que frecuentemente se utiliza como insulto referido a alguien torpe o ignorante. El diccionario añade dos formas de cenutrio relacionadas con esta palabra. Por una parte, habría un cenutrio que vendría de caenum caeni, con el significado de cieno o lodo, y que en Plauto y Cicerón aparecen como término injurioso referido a la inmundicia, también a un hombre despreciable salido precisamente del fango. Por otro lado, tenemos el cenutrio, que podría estar influido por cenurosis, que en veterinaria hace referencia a una infección transmitida por el Caenurus cerebralis, que daría lugar a la formación de quistes en reses, lanares y vacunas. Esta relación con animales de carga o animales como son la oveja y la vaca, pues darían lugar a referirse con esta palabra a un hombre lerdo, tosco, zafio. No obstante, hay quienes optan mejor por un origen relativamente reciente, venido de Andalucía o de Madrid, probablemente en el siglo XIX, principio del siglo XX, afirmando que se trata de un término formado a partir de cernícalo, que ya sabéis que se utilizaba como insulto, y la palabra nutria, referido a un animal de apariencia no agradable en principio. Y ya que hemos mencionado la voz cernícalo en su uso como ofensa, debemos comentar que estudiosos de la ceterería en la Edad Media afirman, en relación a la fuerte división estamental de la época, que el cernícalo era un ave propia de los criados o sirvientes, generalmente en aquella época rudos e ignorantes, por ser considerada un ave débil o poco valiente. De aquí probablemente podría venir su uso figurado como insulto. En segundo lugar tenemos la palabra palurdo. En el diccionario de la Real Academia nos aparece como un adjetivo despectivo dicho de una persona rústica e ignorante. La etimología de palurdo nos lleva al vocablo francés balourd, de acuerdo con lo indicado por la Real Academia Española. La etimología de balourd es incierta, pero probablemente proviene del francés medio velours o beslour, que significaría grueso, torpe o informe, relacionado a su vez con el italiano balordo. El caso es que ambos, la forma italiana y la forma francesa, podrían derivar del latín balulus, que es sustantivo referido a un mozo de cuerda. En tercer lugar tenemos el término lerdo. Según el diccionario, nos aparece como un adjetivo comúnmente dicho de una bestia, pesada y torpe en el andar. En cuanto a los posibles orígenes, una teoría sugiere que lerdo podría venir del euskera. Se cree que la raíz podría estar relacionada con lert, que significa resina o baba, o la combinación con otras raíces que significan tonto, inactivo o pesado. Otra hipótesis es que derive del latín luridus, de color pálido, amarillento, sucio, aunque no hay un claro paralelo indoeuropeo. También se ha vinculado con lurdus, que hace referencia a la lentitud y pesadez, que habría dado en francés lourd, que como sabéis pues significa algo pesado. En cuarto lugar tenemos la palabra crápula. Hay varios significados en el diccionario. Por una parte, crápula haría referencia a un estado de disipación o libertinaje, a embriaguez o borrachera, pero también a la persona que lleva una vida contraria a toda norma moral y que busca fundamentalmente satisfacer sus deseos sexuales, es decir,
un sinónimo de depravado o disoluto. El caso es que la palabra crápula provendría del latín crápula con el significado de borrachera, que a su vez se relaciona con el griego kraipale, que significa en esa lengua pesadez que uno siente en la cabeza debida a la embriaguez, o sea, simplemente resaca. El término se adoptaría en español para referirse originalmente a un estado de borrachera y por extensión a una persona de vida disoluta o licenciosa que presumiblemente pues sufriría pues con cierta frecuencia de resaca, ¿no? Un día sí, otro no, por así decirlo, ¿no? Bueno, en quinto lugar tenemos la palabra mequetrefe. Efectivamente es un término coloquial referido a una persona entremetida, bulliciosa y de poco provecho. La etimología de mequetrefe es incierta, pero la teoría más aceptada por la Real Academia es que proviene del árabe hispánico muatrif, derivado del árabe clásico muhatrif o mugatrif, que significa arrogante. Otras teorías sugieren un origen portugués, una mezcla entre meco y trefo. Ya sabréis que meco en portugués se referiría a un hombre libertino y trefo o trefe a alguien astuto. También se ha hablado de una combinación de palabra francesa entre maître y trèfle, aunque estas tienen menos respaldo académico. Maître ya sabréis que sería maestro, que aparece por otra parte en petit maître, ¿no? Y trèfle significaría trébol, significa trébol. En sexto lugar tenemos la palabra zafio. Según el DRAE se trata de un adjetivo dicho de una persona grosera o tosca en sus modales o carente de tacto en su comportamiento. La etimología es incierta, pero se acepta comúnmente que proviene del árabe hispánico safí, referido a alguien simple. Falasafí significaría un mero o un corriente labrador. A su vez, sin embargo, esta palabra derivaría del árabe clásico safí con el significado de grosero o impertinente. Y ya en último lugar tenemos la curiosa palabra ceporro. Se trata de un nombre masculino referido a la cepa vieja que se arranca para la lumbre. De ahí se extiende en un sentido figurado a una persona, de carácter coloquial, ¿no? En una expresión coloquial, a una persona torpe e ignorante. El caso es que esta palabra ceporro se formaría a partir de cepo, que se refiere a una parte del tronco de un árbol o a una trampa para atrapar animales, y se relaciona con el latín quipus. El término describe un trozo de cepa vieja que se arranca de la tierra para usarla como leña, y por su inmovilidad y peso al ser extraído, también se utilizaría para describir, como hemos dicho en sentido figurado, a una persona torpe, ignorante o incluso a aquel que duerme muy profundamente. En el rincón de las historias, nuestro querido y admirado compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. Hoy nos trae un hermoso, un desconcertante cuento titulado Los patios falsos. Una mañana cualquiera de verano, su protagonista emprenderá un viaje a través de la memoria. A cuánto dolor, a cuánta tristeza nos conducen a veces los recuerdos. Siempre seremos presos de ellos. Como ocurre con los relatos de su autor,
Este de hoy seguro que a nadie dejará indiferente. Escuchadlo con atención y reflexionad. Los patios falsos. Viene precedido de una cita de Friedrich Nietzsche, del Gay Saber, el aforismo 125, que dice: ¿quién nos ha dado la esponja capaz de borrar el horizonte? Un locutor de radio hubiera declamado que la mañana de verano lucía espléndida, y verdaderamente así era. Armado de valor, decidiste iniciar tu viaje por los patios falsos. Estos eran patios interiores a los bloques de pisos pequeños y oscuros, con suelos de cemento, mugrientos las más de las veces, y ventanucos en lugar de ventanas, pero los llamábamos falsos porque no pertenecían a dichos bloques. Aunque se encontraban rodeados por estos, cualquiera que no fuese del barrio podía recorrerlos y pasar de uno a otro sin problemas, circulando por el interior de las manzanas a cielo abierto. Algunos de estos patios habían sido enlosados por los vecinos hacía mucho tiempo, pero la mayoría estaba igual que hacía 40 años, sin cuidar, con la tierra sucia y el piso desigual, con hierbas silvestres y secas por anchas extensiones. Tenían también su fauna particular. La mañana, su leve brisa fresca, te había invitado a iniciar tu breve recorrido a través de estos descampados hasta llegar al tuyo propio, al del bloque en que se encontraba tu apartamento, después de cruzar 4, tal vez 5 patios, y tú habías aceptado la invitación, o tal vez sea mejor decir que no habías podido rechazarla. El recorrido podría ampliarse a otros 10 o 12 patios, pero no había motivo. Poco era lo que te unía a aquellos por donde apenas habías circulado en los últimos 30, 40 años. Tú solo querías visitar y cruzar algunos concretos, seleccionados para recordar. Creo que dijiste la primera vez, pero es muy probable que la razón fuera otra. ¿Tú la conocías? Más que recordar, como tú te decías, verdaderamente lo que hubieras deseado era retener, recuperar. Iluso. Más que recordar, debería haber escrito a causa del recuerdo que no logra borrarse. ¿Quién tuviera la esponja que pudiese borrar la memoria? Mirando hacia el cielo limpio, sin nubes, dejaste que te invadiese una forma de extraño vértigo, mezclado con alguna gota de desidia y de escasa o nula voluntad. Apenas pisaste el primer patio, creíste perder el sentido y caer a la tierra. Pero después de la caída, en el instante siguiente, te viste alzarte y mirar hacia las pequeñas ventanas de los bloques que te rodeaban. Este primero era un patio irregular. Tenía 6 lados, pero no formaba un hexágono.
Todos los bloques que lo circundaban tenían 4 pisos de altura. Las ventanas eran pequeñas, ya lo he dicho, y oscuras. Algunas tenían las persianas levantadas, mas la oscuridad del interior hacía imposible distinguir nada, como si la materia dentro de las habitaciones se hubiera transfigurado en formas simplemente esbozadas, sin volumen, como si se hubiesen desmaterializado, pensaste. Detuviste tu mirada en la tercera ventana del segundo bloque, contando desde tu izquierda. Mirando hacia la oscuridad de su interior, creíste ver la forma de una mano delicada levantando un vaso de agua. Después, cuando quisiste concentrar tu mirada en esa mano, ésta, flotando en el espacio interior, desapareció. Tus ojos no lograron ver nada más, pero la imagen de esa mano, o su recuerdo, fue abriéndose paso entre las tinieblas y volvió a revelarse con su piel blanca y su movimiento en el aire limpio de una tarde inmóvil de muchos años atrás. Esa mano que se balanceaba acompañando el movimiento del cuerpo mientras caminaba junto a tu mano. Tus dedos que rozaron los suyos, sus dedos que se detuvieron un instante, tus dedos que volvieron a tocar los suyos, sus dedos que finalmente se agarraron a los tuyos. Tal vez esa mano, levantando el vaso de agua, fuera la misma que se enlazara con la tuya. Esto es, quizá, dijiste, lo que hubieras deseado. Hubieras deseado también una ráfaga de aire, el vuelo de un jilguero o un rayo de sol que hubieran colaborado para atraer el rostro al que pertenecía esa mano hacia el alféizar de la ventana y poder contemplarlo. El que tú recordabas era de amplia frente, de presente nariz, de ojos claros y cabello rubio. Ahora, ¿cómo sería ese rostro? Pensaste que tal vez fuera mejor no saberlo. Entonces empezaste a comprender que no era el olvido lo que pretendías, sino más bien una suerte de liberación de la memoria. Pero esto fue solo un atisbo de conocimiento, un no conocimiento propiamente, contaste más tarde, cuando ya creíste comprenderlo todo. Pisando las hierbas secas fuiste acercándote al segundo patio. Notabas cómo te pesaban las piernas en un desproporcionado cansancio, cómo desproporcionada era la longitud del patio, cómo avanzabas con dificultad, casi arrastrando los pies y temiendo tropezar y caer. Te punzaba un dolor agudo en la cabeza, en el lóbulo occipital, en aquella parte en que dijiste se produce la visión. Tal vez por ello empezaste a creer que el sol era un poderoso enemigo, no por su calor, sino por su luz. Poco a poco, lentamente, llegaste a la puerta en mitad de la tapia que separaba ambos patios. Lograste cruzar el umbral al borde del desmayo. Este segundo patio tenía 5 lados, pero no era un pentágono. Te volvió a invadir el vértigo y las náuseas. Sentías el dolor en el interior de tu cabeza mientras ésta giraba bajo el sol claro y limpio de la mañana. No llegaste al centro del patio, a pesar de que éste estaba liso y enlosado con baldosas blancas y rojas, como un inmenso tablero de ajedrez. Te imaginaste situado aproximadamente a mitad del tablero, en tierra de nadie, como si estuvieras enfrentado a 2 ejércitos de soldados, robots o muertos o teledirigidos, contrapuestos frente a frente. Pero al mismo tiempo que tú no eras una pieza en juego de esa guerra, creíste. Te encontrabas en mitad de un campo de batalla que no te pertenecía, entre 2 ejércitos rivales, fortísimos y en formación de combate. Creíste que el viento comenzó a levantar el polvo acumulado desde más de 30 años atrás, dijiste más tarde. Viento y polvo de alguna guerra de la que no participabas, que no comprendías. Empezaste a sangrar por la nariz. Quizá fuera un golpe, un puñetazo antiguo que ahora venía a cobrarse sus heridas.
Apenas lograste ver el puño cerrado y fuerte que sobresalía en la última ventana, la del cuarto, en el rincón más agudo del patio. Allí vivía Angelines. No lo recuerdas bien. Recordabas mejor los brazos y los puños de su marido cuando alguien te acusó de ser tú quien le robabas los besos de su esposa. No sabes con claridad ahora su nombre, el de ella, pero no olvidas ni el sabor de los puños de su marido, ni el de los besos de su esposa. Sus caricias siempre fueron las más delicadas, las más deseadas también, las menos olvidadas, las siempre presentes. Lentamente fuiste cruzando este segundo patio sin que se te fuera el dolor en el interior del cráneo y te dirigiste hacia una de las tapias con la entrada que conducía al tercero. Creíste recuperar fuerzas, pero pronto comprendiste que esto era una ilusión. Podría escribir que según contaste fuiste arrastrándote como una serpiente, pero sin su agilidad, sin su flexibilidad, por la dificultad que encontrabas en abandonar este recuerdo, o por lo débil que te había dejado el mismo, o porque añoraras alguna identidad olvidada desde hacía demasiado tiempo. Lentamente, repito, cruzaste el umbral que te condujo al tercer patio. Era más pequeño que los anteriores, 3 lados que formaban un triángulo escalino. De repente tus ojos independientes se fueron desde la tierra del piso, seca y pedregosa, hasta la ventana del segundo, situada más cerca del vértice más agudo de la triada de lados y ángulos. Creíste ver en el interior de la habitación oscura la silueta apenas dibujada de una barbilla y unos labios, apenas medio rostro, y esto no es poco. Los trigonometras miran muy lejos, pensaste, pero ya no llegaste a ver más, ni los ojos ni la nariz de ese rostro, aunque con lo ya contemplado era suficiente, llegaste a afirmar. Los labios entrevistos llenaron todo el patio de formas, colores, líneas, luces, sombras, tal que todo este conjunto comenzó a girar y a girar a tu alrededor, en un movimiento ascendente, pero al mismo tiempo inmóvil, porque nada lograba desaparecer o esfumarse. ¿O eras tú quien girabas y girabas abrazado y pegado a unos labios, labios junto a labios, girando en un baile infinito, porque dijiste seguía sucediendo en tu cabeza hasta ese mismo instante? Una extraña y fría bruma arañó arrugas en tu frente, recordaste, o en tu mente añadiste también. Después solo puedes retener el sabor de la tierra en tu boca y la arena arañando tu garganta reseca. El sol ya en todo lo alto generaba entonces, dijiste, un calor propio de un desierto seco, árido y muerto. Cuando creíste recuperar la calma y el sosiego, o la fuerza, o la inteligencia, o el sentido común, o un extraño sentido de lo necesario, o de lo pasado, o del porvenir, o del vulgar interés, te fuiste dirigiendo lentamente con la mirada fija en el rincón que la tapia formaba con el bloque, donde se hallaba la puerta de salida, pero con la vista nublada por el polvo, por la arena, por el viento, por la fatiga, hacia el lugar donde se encontraba el siguiente umbral de la siguiente puerta del siguiente patio, falso como todos. Una vez en él te hallaste en la excéntrica abultada de un falso rectángulo, cuando 4 lados desiguales de bloques de distinta altura. Tu mirada vidriosa se dirigió entonces a la tercera planta del bloque de 3 niveles. La tercera ventana desde la izquierda tenía la persiana levantada. Como en los anteriores patios, solo tú pudiste atisbar un interior oscuro, casi negro, mas a fuerza de agudizar la vista, escudriñando, lograste ver, creíste, un seno desnudo. Tal vez dijiste y no llegases a verlo y solo lo imaginaras, pero esto no significa nada, dijiste, porque el pecho visto o imaginado era el mismo pecho de la muchacha desconocida que lograste arrebatarle a tu esposa años atrás, el día en que ella te confesó que igual que a ti, a ella también le gustaban las mujeres. En un bar nocturno, después de demasiadas copas de bourbon,
tú y ella iniciasteis una absurda competición por ver quién lograba seducir esa noche a una delgada joven extranjera polaca. Llegaste a decir que se encontraba borracha y perdida en aquel antro miserable. Tú ganaste aquella noche esa batalla, pero más tarde dijiste que aquella victoria había sido la peor de tus derrotas, porque tu esposa no volvió a aparecer más por el apartamento que compartíais entonces. Tal vez ella, tu esposa de entonces, se llevara consigo la identidad que ahora andabas buscando. Tal vez tú siempre habías sabido que ella la conservaba consigo, porque con ella había sido feliz, recordaste. Tal vez por ello nunca ya podrás recordarla, creíste y crees aún. Más tarde solo recordabas que una nube gris se formó de repente y que tapando el sol y devolviéndote los ojos, comenzó a descargar en un fuerte chaparrón. El agua fría mojándote la piel, el cabello, los ojos, te fue limpiando de la arena. Tus ojos llenos de agua o de lágrimas te recordaron los ojos claros y hechos de lluvia de angelines, o tal vez fuera de... Las gotas de lluvia iban borrando en su arrastre algunos de los recuerdos, dijiste. No es el olvido lo que busco, afirmaste también, sino lo que no quisiera olvidar, ni cambiar, ni modificar, ni perder. Con ello fuiste entrando en un sopor húmedo y cálido, acogedor. Tal vez te dejaras caer y te golpearas la cabeza y el labio con el suelo de piedra y tierra. El sol, de nuevo, se había abierto paso a través de la nube y una mañana espléndida de verano lucía en el descampado, como hubiera dicho ese locutor de mierda, mientras un pequeño reptil se calentaba sobre una roca redonda como el huevo de un ave. Vuelve a estar esta semana con todos nosotros nuestra querida amiga la escritora Lourdes Delgado, quien en su sección Historia de Cronopios y de Fama nos habla en cada programa con una perspectiva distinta y muy personal acerca de diversas autoras y autores contemporáneos. Esta semana Lourdes nos hablará de la filosofía y el pensamiento del sociólogo polaco-británico de origen judío Zygmunt Bauman, quien nacería en Poznań, Polonia, el año 1925, falleciendo en Leeds, Reino Unido, en 2017. Asimismo, Lourdes tratará sus dos emblemáticos ensayos Modernidad líquida y Miedo líquido, la sociedad contemporánea y sus temores. Os dejo con la palabra siempre grata de Lourdes y sus interesantísimas historias de cronopios y de fama con las que no dejamos de disfrutar y de aprender. Miedo a dormirme por la noche, miedo a no dormirme, miedo al pasado resucitando, al presente echando a volar, miedo al teléfono que suena en la quietud de la noche, miedo a las tormentas eléctricas, a la limpiadora que tiene una mancha en la mejilla, a los perros que me han dicho que no muerden,
miedo a la ansiedad, a tener que identificar el cuerpo de un amigo muerto, miedo a quedarme sin dinero y miedo a tener demasiado aunque la gente no creyera en esto, miedo a los perfiles psicológicos, a llegar tarde y miedo a llegar antes que nadie, miedo a la letra de mis hijos en los sobres, a que mueran antes que yo y me sienta culpable, miedo a tener que vivir con mi madre cuando ella sea vieja y yo también, miedo a la confusión, a que este día acabe con una nota infeliz, miedo a llegar y encontrarme con que te has ido, miedo a no amar y miedo a no amar lo suficiente y miedo de que lo que yo amo resulte letal para los que amo, miedo a la muerte, miedo a vivir demasiado, miedo a la muerte. Y eso ya lo he dicho. Un saludo, Tomás, y saludos cordiales a los oyentes de la estantería aquí en Radio Proverso, la radio que es cultura. El poema que acabamos de leer es del gran Raymond Carver. Y si lo pensamos, podríamos añadir unos miles de versos más con los miedos que nos conforman hoy día. Sería algo así como: miedo a vivir sin saber que estoy viviendo, miedo al vacío que nunca se llena, miedo al todo que es nada, miedo a despertarme cada día y miedo a no despertarme más, y miedo al túnel, al otro que nunca entiendo porque es otro, miedo a la puerta sin cerradura y miedo a no encontrar la llave que abre la puerta que sí se abre, miedo al tiempo sin relojes, miedo a la depresión, a esa noche que se alarga hasta hacerse madrugada, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo a la mañana sin pastillas para vivir, y miedo a la soledad y a la multitud, miedo a lo que fue, a lo que será, a lo que nunca fue también y a lo que jamás será ya. Miedo, miedo a tener miedo. Esta es la realidad del hombre posmoderno. Esta es nuestra realidad, la realidad del día a día. Es el tiempo del miedo. Y cabe preguntarse si nosotros vivimos en realidad en una de las sociedades más desarrolladas de la historia, con un desarrollo científico y tecnológico brutal, sin precedentes. En una de las sociedades, dice Bauman, más seguras realmente de la historia de la humanidad. ¿Por qué nos sentimos tan inseguros y tan llenos de temores? A esto vamos a tratar de respondernos a través de dos obras fundamentales del filósofo y sociólogo polaco Zygmunt Bauman, que hoy os quiero recomendar, que son Modernidad líquida y Miedo líquido. Bauman observa la sociedad posmuro de Berlín, a la que denomina posmodernidad, y se da cuenta de que un cambio muy profundo se está gestando, que estamos dejando atrás un mundo al que Bauman denomina mundo sólido. Ya cuando hablamos de Byung-Chul Han, aquí en la estantería, en el programa 79, que os recomiendo que oigáis porque da también un análisis de la sociedad contemporánea bastante interesante y bastante esclarecedor. Hablábamos entonces de sociedad de control en términos Foucaultianos, que era una sociedad que había creado el capitalismo industrial porque era la sociedad que necesitaba para desarrollarse, con un hombre fuerte, granítico, con estructuras sólidas como la familia, la fábrica, la escuela, el cuartel. Era como una especie de atlas que tenía que sostener sobre sus hombros el mundo porque era lo que necesitaba en ese momento el capitalismo. A partir de los años 90 el capitalismo adquiere un nuevo rostro que los estudiosos han llamado neoliberalismo. Y para este capitalismo, para que se pueda desarrollar, el mundo tiene que adaptarse a esta nueva mutación. El mundo entonces empieza desde los años 90 hacia acá a licuarse. La vida del hombre tiene que reconfigurarse porque el nuevo capitalismo necesita otro paisaje y necesita en realidad el orbe entero. El mundo entero tiene que convertirse en superficie lisa, sin cuerpo sólido, para que sea fácil el deslizamiento del capital financiero y para que la mercancía pueda circular libremente sin obstáculos e inundar así el mundo. Bauman explica este cambio de rostro del mundo contemporáneo a través de la metáfora de lo líquido. Estamos viviendo en lo que Bauman llamó la sociedad líquida, y la sociedad líquida es una sociedad
con un carácter profundamente talásico. Y este carácter talásico actúa desarraigando la potencia telúrica de la sociedad sólida. La sociedad sólida estaba configurada en lo que Hegel llamó las raíces éticas, que son la familia. No hay nada más telúrico que nos enraíce más a la vida que la familia. Aristóteles ya, desde los tiempos griegos, consideraba que el hombre estaba inclinado por su naturaleza a la dimensión familiar. Otra raíz ética del mundo sólido era el Estado, pero como potencia máximamente telúrica, no el Estado que conocemos hoy. Era un Estado que permitía al hombre estabilizarse en la figura del ciudadano, que le garantizaba un trabajo para toda la vida, que le garantizaba una estabilidad económica y, por tanto, también psicológica, le garantizaba progreso y bienestar. La escuela, las corporaciones sindicales, todo eso eran estructuras que enraizaban al hombre. Estas potencias telúricas hoy se están desmoronando por el elemento líquido financiero. Carl Smith contraponía la tierra, lo telúrico, el elemento sólido, que era el lugar de las diferencias, de la especificidad, lo contraponía al mar. No hay nada más heterogéneo y más diferente que la tierra, si no observemos, por ejemplo, la orografía de cualquier país, del nuestro, por ejemplo, ¿no? Las diferencias que se presentan de norte a sur. Sin embargo, el mar, la superficie talásica, es homogénea, indiferenciada, totalmente unificada, sin paisajes ni cultura. La potencia, el poder talásico del globalismo impone esto. O sea, necesita de esa homogeneización, necesita de esa indiferenciación del mundo y de su gente. Y además necesita también de la desregulación, porque necesita que no haya leyes. El mar no tiene nomos, porque el lugar de las leyes en realidad es la tierra y es las fronteras. En el mar abierto impera el principio del más fuerte. Por eso, en acaso, el mar siempre fue el lugar de la piratería y del abuso. La sociedad líquida está deconstruyendo cualquier tipo de nomos políticos, es decir, cualquier tipo de soberanidad de Estado. ¿Para qué? Bueno, pues para que el Estado no pueda gobernar, no pueda poner leyes, no pueda disciplinar y ponerle así normas a la bestia económica neoliberal, tecnocrática y globalista. El mundo se convierte así en líquido, se convierte así en ingobernable, en un mundo donde no hay límites. Todo fluye, todo se mueve, nada permanece firme. En un mundo sin estructura, sin solidez, desarticulado, se crea una sociedad sin garantías de nada. Todo se construye en un día para deconstruirse esa misma tarde al declinar el sol. Nuestra sociedad es una sociedad en continua mutación, en continuo cambio. Todo se deconstruye al declinar, como hemos dicho, la tarde, para luego volver a construirse de modo diferente a la mañana siguiente. Todo se diluye entre nuestras manos, todo se licúa. Sales de la universidad con un diploma y se desvanece. En el mundo líquido uno nunca termina de formarse. Máster por aquí, idiomas B1, C1, chino, mandarín, reinventarse continuamente, que es el lema de hoy día. El trabajo se desvanece. Hoy estás trabajando y mañana ya no. No existe el trabajo para toda la vida. Los matrimonios se disuelven. No existe el hasta que la muerte nos separe. En la sociedad líquida nunca llegamos, nunca nada es suficiente. El futuro no se puede programar y entonces estamos obligados a vivir en este presente, pero que es un presente invivible porque está lleno también de incertidumbres, donde todo es frágil, donde todo es transitorio y lo sólido, que es lo que necesita realmente el hombre, es una excepción. El capital financiero nos pide que seamos líquidos y que como el líquido asumamos las formas que el recipiente capitalista nos necesita atribuir. Todo esto permea cada esfera de la vida del hombre contemporáneo. Y ahora vamos a ir viéndolo, ¿no? Poco a poco. ¿Cómo son las relaciones interpersonales en nuestra sociedad líquida?
El hombre líquido no se vincula al otro con profundidad. No establece en realidad vínculos, lo que establece son conexiones. Las conexiones son instantáneas, son fugaces y tienen además la posibilidad de la desconexión, como hacemos con la tele, con el ordenador o con nuestro móvil. Desenchufamos o borramos la aplicación y la conexión desaparece. Se cambia así de pareja, de amigos, de comunidades con la misma facilidad con la que borramos un mensaje de WhatsApp. Las redes sociales son el hábitat donde se pone de manifiesto esta liquidez en las relaciones, ¿no? Nos permite, por una parte, estar conectados con todos y a la vez, paradójicamente, unidos con nadie. Solos, profundamente solos en realidad. Es la paradoja de la relación líquida. Más contacto y menos vínculo real. El amor en tiempos líquidos, dice Bauman, es un desafío radical. El miedo al compromiso convive con la necesidad humana, demasiado humana, de no estar solo, que convive también con una sociedad donde el reloj se ha acelerado, que estamos faltos de tiempo, que convive a su vez también con el homo migrans, el hombre líquido que quiere el globalismo, que es un hombre apátrida que se mueve de aquí para allá buscando trabajo, buscando posibilidades y su lugar. En realidad está buscando su lugar en el ancho mundo, un lugar que nunca encuentra. Y para profundizar, construir algo, se necesita tiempo, estabilidad y detenimiento. El amor no puede ser otra cosa en esta sociedad que líquido. Es un amor que sí que pide intensidad, pero que no puede dar permanencia. Y si, como dijo el poeta, si el amor no nos salva la vida, a menos que nos salve de la muerte, pero ¿cómo va a salvarnos de la inhabitabilidad, del mundo, de su indiferencia, del sufrimiento, de las tristezas, del frío? Un amor que no puede quedarse, un amor del ya no, como diría la Vilariño, un amor del ya no coseré tu ropa, del ya no criaré a tu hijo, del ya no sabrás quién fui y por qué me amaron otros, del ya no te veré morir. El componente líquido transforma también el trabajo. El trabajo sufre una metamorfosis. El trabajo del mundo sólido era un trabajo fijo, estable, pero esa estabilidad hoy no existe. Se ha deshecho. Ya no hay empleo para toda la vida, que era el símbolo de la prosperidad y del progreso. El mundo líquido financiero exige precariedad, exige flexibilidad y exige multitarea. La globalización nos cuenta el cuento de la buena pipa de que el mundo es nuestro y nos abre generosamente las puertas a un sinfín de posibilidades. Pero eso nos condena, nos obliga a un estado de incertidumbre, de movimiento, de migración continua, también de movimiento y de migración metafórico, que combatimos a golpe de mindfulness y batiburrillos de corrientes espirituales. No hay religiones sólidas que dominen, ¿no? Y bueno, si fuese el caso que no sirviese ninguna de estas dos cosas, pues con lorazepam y mucha agua. Lo que hoy es, mañana ya no es. Lo que hoy es útil, mañana ya no sirve y es desechable. Antes se necesitaba la mano de obra para la producción industrial y para ello se necesitaba un hombre sólido, centrado, anclado y una familia que le diese sentido a su existencia y que lo enraizase y además le diese hijos. 6, 8, 12 como mi abuela, y así se garantizaba que hubiese a disposición del capitalismo industrial mano de obra. Hoy el rostro del capitalismo ha cambiado y vivimos en una sociedad no más de productores, sino que somos consumidores y somos clientes. La memoria también se vuelve líquida. Olvidamos con rapidez el pasado, tanto el histórico como el nuestro propio, y consumimos el presente sin pausa, sin conciencia, por inercia, en un flujo constante, magmático, en el que no hay tiempo para detenerse. Vivimos en el aquí y en el ahora frenético. El pasado deja de pesar y lo reciclamos con fotitos en Instagram o con frasecitas de ocasión que encontramos en la red y con el recuerdo hace 3 años de nuestro Facebook. No interesa la memoria, porque la memoria nos dice quién somos, nos da solidez, nos habla de una historia, nos confiere una identidad, una referencia
y eso es muy peligroso. El poder nos necesita sin memoria, sin historia, sin identidad. Alguien que no sabe quién es más fácilmente manipulable. Es como un folio en blanco donde se puede escribir lo que se quiera, luego borrarlo para volver a reescribirlo sin que presente ningún tipo de obstáculo, que es lo mismo que pasa con la verdad en la sociedad líquida, con la verdad líquida, que se reconstruye día a día. Y lo que hoy es verdad, mañana cuando te levantas por la mañana ya no lo es. Es una verdad diferente. La política también se vuelve líquida. Los partidos tradicionales pierden fuerza, los liderazgos vemos que son efímeros y el hombre tiene cada vez menos confianza en las instituciones. Todo se derrumba. Todo parece improvisado, reactivo, sin solidez ninguna. La política del mundo líquido es volátil, es un espectáculo más. Hoy seguimos a un líder, al día siguiente lo descartamos. Los discursos políticos se adaptan a las modas y la fidelidad ideológica no existe, se desvanece. La publicidad también se ha hecho líquida. Ya no nos vende objetos, nos vende promesas. Nos vende un nuevo producto que puede darnos la seguridad que no tenemos, la identidad que no tenemos, el amor que nos falta, el anclaje que necesitamos, pero apenas nosotros adquirimos ese producto, aparece la siguiente novedad con la misma promesa y nos hace sentir siempre vacíos, insatisfechos y profundamente incompletos. El conocimiento también se ha hecho líquido. El conocimiento era en el mundo anterior un capital sólido, era adquirido en los libros, en las universidades, en las escuelas. Hoy Google y la inteligencia artificial nos da respuestas instantáneas, pero tremendamente superficiales. La información en el mundo líquido tiene que ser así, para que pueda circular rápidamente, tiene que ser breve y por ello la olvidamos, como no tiene profundidad ninguna, la olvidamos al día siguiente. No puede ser una información que esté sedimentada en la sabiduría, porque sería un material demasiado pesado y por tanto difícil de mover y de mutar, como ya hemos apuntado anteriormente, como la verdad en tiempos líquidos. Nuestra propia identidad son productos que se ofrecen, se actualizan, se descartan, son productos cambiantes. La identidad líquida es una identidad fragmentada, ya no somos uno, somos muchos. Cambiamos de yo según el contexto, el yo en Instagram, el yo en nuestro trabajo, el yo a solas en el sofá de casa un domingo por la tarde. Esta multiplicidad de yoes nos priva de un centro estable y a la pregunta hoy día en la sociedad líquida de quién soy yo se responde depende. Nuestro cuerpo entra también en la lógica líquida. Dietas relámpagos, cirugías, gimnasio, la apariencia física se convierte en un proyecto líquido, cambiante, moldeable. Somos un proyecto inacabado, siempre en proceso. Siempre podemos ser otra cosa. Nunca terminamos de ser algo. Esta es la tragedia de la liquidez, la insatisfacción y la incompletud permanente. Nunca estamos satisfechos, nunca estamos completos porque lo que tenemos se derrite antes de consolidarse. Siempre estamos buscando, siempre corremos y todo es fugaz. Todo caduca rápidamente antes de volverse clásico. Es la sociedad del deseo infinito donde el hombre, en palabras de Deleuze, se ha transformado en una máquina deseante. Es la muerte del hombre, esa muerte que cantó Michel Foucault. ¿Cómo puede el hombre contemporáneo vivir en un mundo así? Vivir en un mundo polimórfico que cambia de rostro cada día, en el que nada es seguro, en el que no hay punto de referencias, en un país, para usar la metáfora de Paul Auster, en un país de las últimas cosas. Estas son las últimas cosas. Desaparecen una a una y no vuelven nunca más. Una casa está aquí un día y al siguiente desaparece. Una calle por la que uno caminaba ayer hoy ya no está. Nada perdura, ya ves. Ni siquiera los pensamientos en tu interior. Y no vale la pena perder el tiempo buscándolos. Una vez que una cosa desaparece, ha llegado a su fin. Así empieza el país de las últimas cosas, una metáfora gris, triste y desesperanzadora, pero profundamente realista del mundo líquido. Léanlo. En el país de las últimas cosas, el hombre líquido
vive permanentemente con ansiedad. ¿Quién de vosotros no ha sufrido o no sufre ansiedad? La liquidez crea eso, crea ansiedad, y la ansiedad es una experiencia cotidiana de nuestro día a día que está anclada en esas incertezas que nos plantea, con la que nos hace convivir el mundo líquido. Todo está en juego todo el tiempo. Esa inseguridad tiene un paliativo que es el consumo, pero es un paliativo temporal, efímero, como todo en el mundo líquido. Todo en el consumo parece tener frescura y renovación, pero no está cimentado en base sólida. Esta sociedad es la sociedad, por tanto, de la incertidumbre. E incertidumbre es el otro nombre del miedo. La modernidad tendría que haber sido un salto hacia adelante y ahora tendríamos que estar viviendo en una era sin sorpresas, sin fatalidad, sin catástrofes, sin calamidades, ingredientes todos estos del miedo. Sin embargo, todas esas promesas, todas esas esperanzas se han visto incumplidas, se han visto truncadas. En un mundo que percibimos como peligroso, aunque Bauman nos dice que era muchísimo más peligroso el mundo sólido, el mundo del 900, con las dos guerras mundiales, con la violencia que había en la sociedad, ¿no? Nosotros, sin embargo, este mundo es más seguro y lo percibimos como peligroso, porque las redes sociales y los medios de comunicación, que habría que rebautizar como miedos de comunicación, nos inoculan constantemente el miedo. Nos llegan entonces amenazas de todas partes, amenazas naturales, terremotos, tsunamis, danas, crisis epidémica, COVID, crisis económica y alarmas a diestro y siniestro, alarma terrorista, alarma ecológica, alarma financiera. Estas nos golpean a todos, pero Bauman, como buen comunista, tiene interés en resaltar que los efectos de las mismas son profundamente desiguales. Ya lo vimos en el COVID-19, mientras los pobres estábamos enjaulados en apartamentos oscuros de 40 metros cuadrados, los ricos estaban en sus mansiones, bañándose en sus espectaculares piscinas o haciendo deporte en el gimnasio de sus propias casas. Y a todo esto le unimos miedos tan naturales, tan humanos, tan ancestrales y a la vez tan antiguos, tan metafísicos como el miedo a la muerte. El ser humano, a diferencia de los animales, tiene conciencia de su propia muerte, de su mortalidad, de que es un ser, como dijo Martin Heidegger, para la muerte. Y es por eso que dice Bauman que asumida nuestra condición de tránsito, no evadiéndonos de esa tragedia humana, es a partir de ahí, aceptando eso, cuando el hombre puede construir una vida plena, una vida que merezca la pena ser vivida, una vida llena de sentido. En el mundo líquido, la muerte, incluso dice Bauman, ha cambiado de sentido. Al ser un concepto sólido permanente, uno se muere y ya la sociedad líquida no puede admitirla de ese modo. Entonces, la cambia de máscara. En realidad, bueno, como sostuvo Camus, todos los miedos son miedo a la muerte, en realidad, si lo pensamos. Entonces, en la sociedad líquida aparece ese miedo a la muerte vestido de exclusión, vestido de miedo a ser despedido, vestido de miedo a ser expulsado o abandonado. Todos estos miedos conviven con un tipo de miedo genuino de esta sociedad que vivimos hoy día, que es el miedo líquido. No hay nada que noquee más que el miedo, ¿no? El miedo bloquea la corteza prefrontal, que es la encargada del racionamiento lógico, de la toma de decisiones, no bloquea esa corteza y entonces la mente se concentra únicamente en la huida del peligro. El totalitarismo de esta sociedad, propio de esta sociedad globalista, se ha dado cuenta de eso, lo sabe y ya no necesita de ejércitos para someternos. Usa herramientas tan sofisticadas y tan civilinas como el miedo para gobernarnos. Y esto lo experimentamos con el atentado terrorista de las Torres Gemelas, ¿no? El Imperio americano necesitaba un motivo para poner en marcha un nuevo modo de invasión de países y de actuación en ese sentido. Entonces necesitaba una alarma tan impactante como el terrorismo yihadista. Yo no estoy negando con estas palabras su existencia. Lo que aquí estoy tratando de denunciar es la instrumentalización y el hecho de que los mismos que crean los laberintos crean también las bestias, crean también los minotauros.
Recientemente lo vimos también con la epidemia del COVID-19. Mientras nosotros rezábamos y aplaudíamos aterrorizados en los balcones a los sanitarios, el poder global se frotaba las manos y nos anunciaba a través de sus marionetas políticas el nuevo orden mundial. Nadie está negando la epidemia, nadie está negando las muertes, pero sí que el poder usó el miedo para devastarnos psicológicamente, nos inoculó día a día, hora tras hora, por la tele, por las redes sociales, a través de imágenes de lugares repletos de ataúdes, de gente que moría en China desplomados por las aceras, o de gente que se moría en hospitales europeos sin respiradores. Este es el ejemplo más reciente de cómo el poder se sirve del miedo para inmovilizarnos. El miedo de hoy no es solo miedo a la amenaza real, es miedo líquido, y este miedo se comporta de un modo aterrador. El poder globalista no necesita de tanques ni de bombas para paralizar una sociedad entera. Lo vimos con el COVID. Basta con instalar la incertidumbre y la sensación constante que vivimos día a día de vulnerabilidad y peligro, para que el sujeto, cuando ellos desaten una alarma, se pliegue a los dictámenes del poder, al estado de excepción, a la anulación de los derechos democráticos, al control de la movilidad, a los pasaportes sanitarios, a los toques de queda, a los tratamientos experimentales pasados por vacuna y en algunos puntos del orbe obligatorios. Todo lo aceptamos a cambio de protección. El miedo del poder globalista es un miedo que no vemos pero que respiramos. Es un miedo que flota en el aire, que penetra como un gas fumógeno en todos los espacios y que por ello no podemos combatir directamente porque es invisible. No se sabe nunca de dónde viene ni a dónde va. Este miedo no destruye ventanas, no destruye edificios, no tira bombas, no llena las calles de escombros y de ceniza, pero sí que destruye la confianza del hombre en el mundo. El miedo es mayor cuando es más difuso, cuando es disperso, cuando se siente, pero no se llega a entrever en ningún lugar concreto. El miedo líquido está diseñado para eso, para paralizarnos y para aislarnos, para atomizarnos, porque lo que hace fuerte a una sociedad es la unión. ¿Cómo podemos vivir en este manicomio, al aire libre, en el que se ha convertido el mundo sin saber qué pasará hoy o mañana por la mañana, sin saber si el golpe que nos dañará vendrá de la Dana, del Katrina, del pangolín chino, del Boko Haram, de las vacas locas, del trabajo, de tu vecina o de tu propia familia? Es absurdo pensar que podemos abstraernos al sistema, que podemos irnos en masa a una casa apartada del bosque, como hizo en su tiempo George Orwell. Bauman dice, tenemos que vivir en este mundo y tenemos que encontrar el sistema de vivir en este sistema líquido. Demasiada libertad, dice Bauman, crea vacío y demasiada fluidez nos ahoga. La clave es, como siempre, el equilibrio. Fluir sin perderse, mantener la libertad sin dejar de enraizarse. Hay que rescatar, dice Bauman, la responsabilidad. En un mundo líquido, ser responsable significa cuidar del otro, del prójimo, cuidar sus sentimientos, cuidar los vínculos, cuidar lo que le pasa, resistirse al modo abusivo y cosificador que tiene el capitalismo de tratar a las personas como si fueran mercancías, ahora sirve, ahora no, y se desecha, se descarta. No lo hagan. Bauman propone también la solidaridad frente al individualismo, concepto que vemos que funciona muy bien cuando surgen alarmas o surgen tragedias del tipo del terremoto de Abruzzo en el 2009 en Italia, o la Dana de Valencia, que está muy reciente, o la epidemia del COVID-19. En palabras de mi amigo Fran Sánchez, solo el pueblo salva al pueblo. Es por eso que el poder globalista nos quiere solos, nos quiere encerrados en casa y con miedo los unos de los otros, para que no podamos hacer piña, para que no podamos hacer comunidad. La comunidad es el elemento sólido, es así como en comunidad, como hombre rebelde, que diría Camus, que podemos nosotros derrotar al miedo líquido. El amor se multiplica, se expande en comunidad. Los miedos se dividen, se empequeñecen y se aligeran cuando se enfrentan acompañados. No desaparece, es verdad, pero el otro hace
que lo inmanejable sea más manejable. El otro hace que el miedo dé menos miedo que el miedo solitario. Queridos cronopios, lean a Bauman y salgan de la isla, no tengan miedo. Cuando vean que algo fuera se desmorona, cojan los escombros y construyan con sus vecinos la barricada donde protegerse del peligro. Recuperen rituales, salgan del sofá y del maratón de Netflix y recuperen el domingo. Paella en casa de la abuela, misa matinal, café y pastel con los amigos, partido de fútbol por la tarde, acudan a las fiestas del pueblo, salgan a la calle y practiquen la terapia conversacional. Hablen con el abuelo en la parada del autobús. Tiene muchas cosas que contarle. Pídanle a la vecina un poco de sal y dejen el móvil dentro del cajón. Tiren al cubo de basura la caja del lorazepam. No hay nada más sanador que el abrazo del otro. Sean su lugar seguro, miren al otro a los ojos y díganle que pueden, que todavía no está todo perdido, que da igual cuántas veces se caiga, se desmorone el mundo, porque mañana estarán ahí para sostener su mano y reconstruir. Que no es más fuerte el hombre que nunca ha caído, sino el que ha caído muchas veces y se levanta. Díganle al otro que no tengan miedo a la vida, porque no están solos. No sean líquidos, no miren para el otro lado, no ignoren el dolor, el sufrimiento ajeno, construyan y no destruyan, sostengan y no suelten y busquen siempre, siempre el equilibrio. Amigas y amigos, la escritora, poeta y narradora natural de Santa Cruz de Tenerife, donde reside, Loreto Perera García, vuelve a deleitarnos un miércoles más con su sección Un tiempo para leer, donde nos habla acerca de sus lecturas preferidas. Hoy, como siempre, Loreto nos emocionará con la original y esencial evocación, mucho más que simple reseña, de la inmortal novela Marianela de Benito Pérez Galdós, publicada por vez primera el año 1878. No me resisto a confesaros que por mi parte comparto plenamente su gusto por esta sensible obra de ese gran maestro en todos los sentidos que fue Pérez Galdós. Disfrutad de este tiempo para leer de la mano de nuestra querida y admirada Loreto Perera. Bienvenidos una tarde más a la sección Un tiempo para leer en el programa La Estantería de Radio Proversa. Vamos a comenzar con la lectura de otro precioso poema de Luis García Montero de su libro Un año y 3 meses. El poema se titula Amor de siempre. Supongo que este modo de sentirse definitivamente hundido es una forma mía de estar enamorado para empezar de nuevo una vida distinta con el amor de siempre. Hoy le traemos a esta sección un clásico de la literatura española que a mí me impactó profundamente. Tenía 13 años y fue una lectura obligada en el colegio. Después de llegar a casa y almorzar, me encerré en mi habitación para leerlo. Lo acabé ese mismo día y me provocó una llantina tan enorme que al escucharme, mi madre entró en mi habitación preocupada para preguntarme qué me ocurría. Lloraba tanto que casi no podía explicarle el motivo de aquellas lágrimas. ¿Por qué? ¿De qué novela hablamos? Pues de Marianela, del gran Benito Pérez Galdós. Marianela es una obra que desafía las convenciones sociales y estéticas de su tiempo. Galdós utiliza la historia de Marianela para criticar la superficialidad de una sociedad que valora la apariencia externa por encima de la bondad interior y que al parecer no ha cambiado todo lo que a nosotros nos gustaría. La novela también explora la complejidad de las relaciones humanas y la lucha entre la realidad y la percepción. El desenlace de Marianela encierra una dura crítica a los prejuicios y a la falta de empatía de la sociedad. Es una obra maestra, sin duda, de la literatura española del siglo XIX. Fue publicada en 1878. Esta novela realista nos sumerge en un conmovedor relato de amor, de belleza y en la dura realidad de las clases sociales de la España de la época. A través de la mirada de Marianela, una joven pobre y poco agraciada físicamente,
Galdós nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la belleza y de la bondad del ser humano. Ha sido llevada al teatro y al cine en muchas ocasiones y resulta una lectura conmovedora y recomendable, además de atemporal y reflexiva. Marianela se centra en la vida de una joven huérfana y de la relación que mantiene con Pablo, un joven ciego de nacimiento al que ella adora. La novela comienza presentando a Marianela, esa joven desamparada que vive en el pueblo de Socarte. Ella se convierte en la guía y compañera inseparable de Pablo. El que haya nacido ciego no le impide ver muchas cosas a través de los ojos de ella. Él pertenece a una familia acomodada. Y como he dicho, a pesar de esa ceguera, él es capaz de ver el mundo a través de esas descripciones poéticas y amorosas de su Lazarilla. A lo largo de los primeros capítulos, Galdós describe la vida dura, muy dura y llena de privaciones de la protagonista, así como también la profunda conexión emocional que comparte con Pablo. Por un lado, entre los personajes tenemos a Marianela, ya mencionada, cuya vida está marcada por esa pobreza y por esa falta de amor, aunque su relación con Pablo le permite una breve sensación de felicidad. Luego está Pablo Penáguilas, ese joven invidente, que a través de la compañía de Marianela ha aprendido a poder ver el mundo de una manera idealizada. Luego tenemos al doctor Teodoro Golfín, un médico competente y muy compasivo que pretende devolverle la vista a Pablo. Y el cuarto y último personaje importante es Florentina. Florentina es la prima de Pablo, es la que representa la belleza física y la bondad. La novela contrapone la belleza exterior con la belleza del alma, subrayando cómo la superficialidad puede destruir incluso vidas. El amor de Marianela por Pablo es puro y desinteresado. Es un contraste con la realidad de los sentimientos humanos que a menudo están influenciados por la apariencia externa. La ceguera de Pablo no solo es física, sino también metafórica, representando la incapacidad de ver por encima de las apariencias. Galdós también aborda la desigualdad social y económica, mostrando cómo estas disparidades afectan las vidas y las oportunidades de los personajes. Hay tres frases muy significativas en el libro que quiero comentarles. La primera, que dice: la belleza está en los ojos del que mira. La siguiente: el corazón que siente lo que ve y lo que no ve es el verdadero órgano de la visión. Y por último, el amor verdadero no entiende de apariencia. Marianela es una novela conmovedora que deja una impresión duradera en el lector. Conmigo, desde luego, lo consiguió. La historia de Marianela nos invita a pensar sobre nuestras propias percepciones y esos prejuicios heredados que tanto nos pesan y nos perjudican. A través de Marianela y de Pablo, Galdós nos recuerda la importancia de mirar más allá de la superficie y valorar la verdadera esencia de las personas. Es una de las obras más destacadas de Benito Pérez Galdós y un pilar de la literatura realista española. Su enfoque en los aspectos más humanos y emocionales de sus personajes ha influenciado a numerosos escritores y sigue siendo estudiada y admirada. Apta para cualquier edad, la historia te sumerge en una realidad que a todos nos llega muy adentro y nos afecta. La belleza física se ha convertido en una obsesión y en una enfermedad que desde luego afecta de forma demasiado importante a muchas personas que son incapaces de ver algo que no sea lo puramente físico. La estética manda en la actualidad y te atrapa en un viaje sin retorno de un mundo del que es complicado, muy complicado salir. Benito Pérez Galdós nos recuerda de alguna manera que por encima de la hermosura que tus ojos contemplan, hay seres humanos que aman, que sufren y que comparten emociones. Si a alguien le apetece sumergirse en una auténtica belleza de relato, adelante.
He vuelto a leerla y aunque no he llorado, por supuesto, como cuando la leí con 13 años, sí que la he disfrutado muchísimo. Y además he sido capaz de descubrir aspectos que pasaron desapercibidos la primera vez. Dependiendo de la edición que elijan, el libro puede tener aproximadamente unas 240 páginas. Así que se lee muy fácil y muy rápido. Si se deciden, que espero que sí, ojalá les remueva por dentro como me sucedió a mí. Como dice el tema principal de La Bella y la Bestia, antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. No hay mayor verdad. La belleza está en el interior. Ahora vamos a leer unos fragmentos de Marianela, concretamente un diálogo entre el doctor Golfín y Marianela. ¿De modo que eres una vagabunda? No, señor, porque acompaño a Pablo. ¿Y quién es Pablo? Ese señorito ciego a quien usted encontró en la terrible. Yo soy su lazarillo desde hace 1 año y medio. Le llevo a todas partes. Nos vamos por esos campos paseando. Parece buen muchacho ese Pablo. La Nela se detuvo otra vez mirando al doctor. Con el rostro resplandeciente de entusiasmo exclamó: ¡Madre de Dios! Es lo mejor que hay en el mundo. Pobre amito mío. Sin vista, tiene él más talento que todos los que ven. Me gusta tu amo. Es de este país. Sí, señor. Es hijo único de don Francisco Penáguilas, un caballero muy bueno y muy rico, que vive en las casas de Aldea Corva. Dime, ¿y a ti por qué te llaman la Nela? ¿Qué quiere decir eso? La muchacha alzó los hombros y después de una pausa repuso: mi madre se llamaba la seña María Canela, pero le decían Nela. Dicen que este es nombre de perra. Yo me llamo María. Mariquita. Marianela me llaman y también la hija de la Canela. Unos me dicen Marianela y otros nada más que la Nela. ¿Y tu amo te quiere mucho? Sí, señor, es muy bueno. Él dice que ve con mis ojos porque como le llevo a todas partes y le digo cómo son todas las cosas que no puede ver. El forastero parecía muy gustoso de aquel coloquio. Así que le dijo Marianela: sí, señor, yo le digo todo. Él me pregunta cómo es una estrella y yo se la pinto de tal modo que para él es lo mismito que si la viera. Yo le explico todo, cómo son las hierbas, las nubes, el cielo, el agua y los relámpagos, las veletas, las mariposas, el humo, los caracoles, el cuerpo y la cara de las personas y de los animales. Yo le digo lo que es feo y lo que es bonito y así él se va enterando de todo. Veo que no es flojo tu trabajo, lo feo y lo bonito. Ahí es nada. Dime, ¿sabes leer? No, señor, si yo no sirvo para nada. Bien, pues después de este precioso diálogo del fragmento de Marianela, aquí hemos terminado la sección de hoy. Un tiempo para leer de Radio Proverso en la estantería. Disfruten con la lectura y con las emociones que ellas nos ofrecen. Gracias por acompañarnos y espero que nos veamos muy pronto. De lo poco que aprendo en la madrasa, fundada por mi antecesor Yusuf I,
y de los encanecidos maestros, fríos y desdeñosos con los jóvenes, una sola cosa es la base de todas las demás: no somos libres. Nuestro destino se nos adjudica al nacer, se nos entrega igual que la tablilla en que estudiamos de niños las primeras letras y sus combinaciones. Puede borrarse lo que en ella dibujamos, pero la tablilla permanece imperturbable. Luego, cuando aprendamos a escribir y a leer, se nos regalará como recuerdo y la conservaremos enternecido y altanero toda la vida. El texto de nuestro destino está desde el principio escrito. Lo único que podemos hacer, si somos bastante osados, es transcribirlo con nuestra mano y nuestra letra, es decir, aportar la caligrafía que alguien nos enseñó. Yo de mí puedo jurar que jamás he elegido, solo lo secundario y lo accesorio, una comida, un color, la manera de pasar una tarde. La libertad no existe. Representamos un papel ya inventado y concreto, al que nunca añadimos nada que sorprenda esencialmente al resto de los representantes. En mí nadie se fijaría si no fuese el primogénito de Abul Hassan, rey de Granada. Aquí lo primero que aprende un príncipe a decir, antes aún que padre o madre, es no abdicaré, para saberlo repetir con naturalidad desde el día de su coronación. A pesar de eso, nunca se está seguro de que la abdicación no se producirá, aun en el caso de que la coronación sí se produzca. Somos distintos unos de otros, y eso nos induce a creer que somos libres, pero estamos prefigurados de antemano. Nuestras determinaciones dimanan de nuestro jugo gástrico y de nuestro razonamiento, o sea, de nuestro estómago y de nuestro cerebro, que son intransformables. Nos parece, por ejemplo, que elegimos a la persona amada. No es cierto, solo 2 o 3 posibilidades nos son, y apenas, ofrecidas. No las elegimos, nos resignamos a ellas. Nuestro seso, que con el estómago y la cabeza nos perfila, es otro portavoz. El destino es quien manda. Por eso respeto y comprendo a quienes lo cumplen sin rebelarse. Ellos son los que están más próximos a alcanzar la felicidad, si existe, que no creo. Quienes se desenvuelven y se acaban en el lugar y en la dirección en que nacieron. Pero no comprendo ni respeto a quienes se rebelan. Pienso en Al-Mansur, el suplantador de los omeyas, que con la ambición del que quiere reinar, sin haber nacido en la grada del trono, con su desastrosa ambición de rábula que no repara en barras, trastornó las páginas del libro de su vida al probar a los súbditos que contra el poder cabe el desprecio. Está escrito el destino. La dificultad reside en saberlo leer. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro texto de nuestro muy admirado Antonio Gala, concretamente con el comienzo de la novela histórica El manuscrito carmesí. El fragmento, correspondiente al primer capítulo, titulado A salvo en el jardín, se halla encabezado por la cita de Boabdil, el último sultán nazarí de Granada, que dice así: Mi nombre y tú ya estáis a salvo en el jardín. Fuera del tiempo, su maleficio no os perturbará. En efecto, el manuscrito carmesí, Premio Planeta 1990, narrará los últimos años del reino de Granada y de Boabdil, visto desde la perspectiva del príncipe musulmán.
En unos manuscritos que presuntamente son encontrados en la Cancillería de Granada 500 años después de su muerte, el propio Boabdil narrará sus felices días de infancia, así como los convulsos años posteriores, llegando hasta su exilio en Fez. La novela busca presentar una imagen más humana, íntima y no exenta de contradicciones de Boabdil, alejada de los mitos y las simplificaciones históricas posteriores. Varias novelas de nuestro autor fueron llevadas al cine, no así todavía la que acabamos de comentar. Tal es el caso de Los buenos días perdidos, La pasión turca o Más allá del jardín del año 1996. Particularmente me quedo con esta última. Dirigida por Pedro Olea con guión de Mario Camus, estaba protagonizada por la ya veterana actriz Concha Velasco en el papel de la aristócrata sevillana Palmira Gadea, a quien acompañaban, entre otros notables intérpretes, Fernando Guillén, Manuel Bandera, Andrea Occhipinti, Miguel Hermoso o Maribel Quiñones Martirio. La película se haría con 2 premios Goya, uno a la mejor actriz de reparto para Mari Carrillo y el otro a la mejor actriz revelación para Ingrid Rubio. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos. Gracias por continuar ahí.